Bueno, chicos, vamos a hacer la inmunocitoquímica, el práctico de inmunocitoquímica virtual. Este es nuestro laboratorio. Esta es la zona donde es de trabajo general. Después acá tenemos la zona de microscopía y citometría. Acá está el citómetro, el microscopio, que lo vamos a ver ahora y cómo se maneja. Estas serían las oficinas. Y allá está el cuarto de cultivo, donde están las células esperándonos para el experimento. El flujo laminar y el incubador, que ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, vamos a repasar un poco la técnica de inmunocitoquímica, que ya les expliqué. Es una técnica que sirve. Tiene muchas funciones, pero principalmente sirve para ver la localización subcelular de una proteína de interés. Además, podemos marcar organelas, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a marcar mitocondrias, vamos a marcar núcleos. Podemos ver si la proteína está o no fosforilada, usando un anticuerpo dirigido contra la forma fosforilada. Pero principalmente nos permite conocer la localización subcelular. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la técnica de inmunocitoquímica, antes de tirar el anticuerpo primario, fijamos las células. La fijación puede ser, como les expliqué antes, con metanol o con paraformaldehído. Si usamos metanol, el metanol fija las células y las permeabiliza. Si usamos paraformaldehído, después tenemos que usar tritón, que es un detergente que permite la permeabilización. ¿Por qué tenemos que permeabilizar las células? Para generar poros en las membranas, en todas las membranas, no solamente en la membrana plasmática, sino en el resto de las membranas de las distintas organelas, para permitir que el anticuerpo ingrese. Porque la proteína puede estar o en el citosol, o en una mitocondria, o en el núcleo, etc. Entonces, el tritón lo que hace es permeabilizar membranas. Bueno, vamos a repasar un poco la técnica como es, ¿sí? En principio, lo que vamos a tener, que les voy a mostrar ahora, lo que vamos a tener son las cajitas, que las vemos de costado. Vamos a tener 3. Vamos a usar células tumorales, células normales, y después vamos a usar una caja para marcar mitocondrias, que la voy a usar aparte y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a tener 3 cajas, unas que va a tener las células de rhabdomiosarcoma, otras la C1212 y otra C1212 que vamos a usar para marcar con mitotracker. Vamos a marcar las mitocondrias. Bien, yo las células ya las cultivé, están en el incubador. Y esta cajita va a llevar adentro un cubreobjeto. ¿Por qué? Porque las células van a crecer en toda la superficie, en la base de estas cajas, y van a crecer sobre el cubreobjeto. Si lo miramos de arriba, los cubres, ¿sí?, van a tener las células pegadas sobre ellos. Y esto es lo que después vamos a usar para mirar en el microscopio, ¿sí? ¿Por qué usamos cubreobjetos si no miramos directamente sobre la caja? Porque en realidad la caja es de plástico, esto es de vidrio, y el plástico pega inespecíficamente muchas veces colorantes. Entonces, si miramos directamente las células en la caja, nos va a quedar un fondo, especialmente cuando usamos mitotracker. Entonces, normalmente lo que se hace es esto. Cultivar las células con un cubreobjeto, y después ese cubreobjeto lo vamos a montar en un portaobjetos, ¿sí? Se va a montar acá y se va a pegar y se va a mirar en el microscopio. Bien, antes de empezar con la técnica de inmunocitoquímica, si uno quiere hacer un tratamiento, por ejemplo, yo quiero tratar las células con una hormona para que el receptor que voy a estudiar se trasloque al núcleo. Entonces, el tratamiento se tiene que hacer con las células vivas. Por lo tanto, el tratamiento es lo primero que se hace antes de largar la técnica de inmunocitoquímica. Una vez que hacemos el tratamiento, se cambia el medio de cultivo, se lavan las células, como les expliqué antes, y comienza la inmuno. Bien, si yo a la vez quiero marcar organelas, por ejemplo, quiero marcar retículo, o quiero marcar mitocondrias, o quiero marcar el aparato de Golgi, o lisosomas, o membrana plasmática, o núcleo, lo que tengo que ver es el reactivo que voy a usar como marcador, si la célula tiene que estar o no viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay colorantes que marcan organelas que necesitan que la célula esté viva para que pueda marcar esa organela. Y hay colorantes que necesitan
que la célula esté muerta y esté permeabilizada para poder ingresar en la organela. Por ejemplo, nosotros vamos a usar un marcador que se llama mitotracker, que marca las mitocondrias. Y como ya les expliqué, este colorante, ¿sí?, que es un reactivo no fluorescente, ingresa a la célula, es liposoluble, por lo tanto no necesita que la célula esté permeabilizada, atraviesa las membranas plasmáticas y necesita sí o sí que la célula esté viva para poder marcar la mitocondria. ¿Por qué? Porque es un colorante que no está en su forma fluorescente y cuando ingresa a la célula va a ingresar a todas las organelas de forma no fluorescente. O sea, va a atravesar todas las membranas. ¿Qué es lo que va a pasar? En la mitocondria, ese colorante, si la mitocondria está viva y está activa, sufre un proceso de óxido-reducción. Entonces, el colorante pasa de un estado oxidado a un estado reducido y cambia su conformación y florece. No solamente se convierte en un compuesto fluorescente, sino que además se une de forma irreversible a los grupos tioles de las proteínas mitocondriales. Entonces queda retenido, si yo tengo la mitocondria para ingresar a la mitocondria, acá va a sufrir el proceso de óxido-reducción, ¿sí? Se va a convertir en un compuesto fluorescente, va a florecer y va a quedar unido a las proteínas mitocondriales. Entonces va a quedar retenido en la mitocondria y en el resto de las organelas no va a quedar retenido, no va a florecer porque no sufre ese proceso de óxido-reducción y si lo sufre es muy leve, ¿sí? Porque acá están principalmente las enzimas redox. Entonces vamos a tener todas las mitocondrias floreciendo de color rojo, ¿sí? Entonces, para que este colorante funcione, la célula tiene que estar viva. Entonces, el proceso de tinción de la mitocondria, si yo voy a teñir mitocondrias y después voy a hacer una inmunocitoquímica, si yo tiño mitocondrias con el mitotracker rojo, hay otros tipos de mitotracker, necesito primero teñir la célula viva, después se fija con metanol o con paraformaldehído. Si uso paraformaldehído tengo que permeabilizar con tritón y después incubo con los anticuerpos. Ahora, fíjense, hay otros colorantes que necesitan que la célula esté muerta. Fíjense, miren este póster. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, de las distintas organelas, tenemos el núcleo, los microtúbulos, esto es un esquema, las mitocondrias, peroxisomas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, Golgi, más mitocondrias, centríolos. Bueno, fíjense cómo están localizados. ¿Sí? Esto es importante después, cuando uno usa un marcador de una organela, saber cómo están localizadas esas organelas dentro de la célula. Las mitocondrias, específicamente en nuestras células que son musculares, abundan en el citoplasma. ¿Dónde se localizan? Desde el núcleo, alrededor del núcleo, hacia afuera. Van a irradiar como una red. Después, el aparato de Golgi. Fíjense, el aparato de Golgi siempre se localiza próximo al núcleo en forma de banana, yo siempre digo. Acá no está dibujado en forma de banana, pero es en forma de banana. Retículo, ¿sí?, irradia desde próximo a la membrana nuclear hacia afuera. ¿Sí? Y después tenemos peroxisomas, lisosomas, que se ve como un puntillado en el citoplasma. Entonces, si yo quiero teñir el núcleo con DAPI, que es un colorante que florece de color azul y que marca el núcleo, se intercala entre bases del ADN y también del ARN, ¿sí? Y ahora vamos a ver que absorbe a una determinada longitud y emite, ¿sí?, en otra longitud que le da esa coloración azul. Si yo quiero teñir los núcleos con DAPI, el DAPI se tiene que usar después que las células fueron fijadas y permeabilizadas. ¿Por qué? Porque el DAPI no puede atravesar la membrana plasmática naturalmente en una célula viva. ¿Sí? Es muy poco el pasaje de DAPI que vamos a tener. Entonces, el colorante que va a marcar núcleos, que lo vamos a usar nosotros, que se llama DAPI, se usa al final. Cuando terminamos la inmunocitoquímica, lo último que se hace es marcar los núcleos. Bueno, fíjense, en todas estas imágenes, lo que se ve de color azul es el núcleo. No siempre está marcado con DAPI, muchas veces se usan otros colorantes. Se puede usar ioduro de propidio, que es de color rojo. Hay otros marcadores que también marcan en azul, nosotros no los tenemos, lo único que tenemos es DAPI en este momento y ioduro de propidio, pero vamos a usar DAPI. ¿Sí? Fíjense, todos los núcleos marcados de azul. Si ustedes usan DAPI, saben que el DAPI lo tienen que usar en la parte final del proceso de inmunocitoquímica.
Si ustedes usan MitoTracker, el MitoTracker lo tienen que usar antes de fijar la célula. La célula tiene que estar viva porque yo necesito que las mitocondrias estén activas, ¿sí? Eso puede ser pregunta del examen del curso.